valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, tal como dijéramos el sábado pasado, el sábado 2 de mayo, vamos a conversar con ustedes acerca del proceso después de la Revolución Constitucionalista, el proceso que transcurrió entre el 1978 y 1996, 18 años. ¿Qué ocurrió en esos 18 años? Para que entendamos lo que está ocurriendo hoy y para que entendamos los horrores que acontecieron desde el 24 de abril en adelante como consecuencia de acusar la revolución constitucionalista de comunista. Y le vamos a recordar lo que vimos anteriormente. Se lo vamos a recordar lo que dijo Elson Bunker el 12 de octubre de 1983. Siempre cada dominicano debe recordar eso, porque fue que por una falsa acusación sembraron este país de cadáveres. Fíjense lo que digo, el arrepentimiento, el mea culpa de Elson Bunker y de los americanos. Él dijo, repetimos, realmente el elemento comunista en República Dominicana no era importante. Era más bien un asunto de quién tenía el poder y algunas diferencias filosóficas. La gente de Camaño eran, obviamente, el grupo más liberal. La junta militar era más conservadores. Pero aquello era una cuestión de liberales y conservadores, no un asunto de comunistas y demócratas. Lamentablemente murieron en 4 meses por esa acusación de comunista, por oponerse al retorno del profesor Juan Bosch sin elecciones y defender la voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962, por esa equivocación o mala acusación en el marco del nerviosismo de la Guerra Fría. Murieron 2.850 civiles dominicanos. Algunos haitianos murieron también, que estuvieron de parte de nosotros. También murieron en ese periodo 500 soldados de las Fuerzas Armadas y 325 de la Policía Nacional, como decimos nosotros, irregulares porque estaban en contra de la Constitución. Y de nosotros murieron 600 por acusarnos de comunistas, por irrespetar la voluntad popular, por irrespetar nuestra soberanía. Eso siempre hay que recordarlo. Y sabiendo que los militares y combatientes constitucionalistas hicieron ese levantamiento fundamentado en el mandato de la Constitución de la República. No olviden eso. El artículo 161 que hablaba de las Fuerzas Armadas en esa Constitución de 1963 expresaba, y lo voy a leer como lo dice aquí: las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, apolíticas y no deliberantes.
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al profesor Juan Bosch, actuaron como política y como deliberantes. No le correspondía por el mandato de esa Constitución. Y sigue diciendo el artículo 161, el objeto de su creación y su existencia es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes. Nada más. Termina diciendo el artículo que podrán ser llamadas por el Poder Ejecutivo a cooperar en los planes de desarrollo socioeconómico del país. Solamente. Sin embargo, nosotros fuimos a darle cumplimiento a este artículo. Por eso todos esos muertos, por eso los abusos, por eso la guerra cívica, la patriótica y la resistencia que hicimos durante los 4 meses transcurridos del 24 de abril a agosto. Entonces, como consecuencia de esos errores, subió un gobierno de 12 años que criminalizó el país. Ahí murieron jóvenes como Amin Abel, Otto Morales, jóvenes promesas del futuro, que aunque algunos pudieran hablar de que tenían intenciones comunistas, eran intenciones, pero la realidad nacional e internacional entendía que no iban a llegar por la vía de la lucha en favor del comunismo, era por la lucha de la democracia, como muchos más que están por ahí y que han coexistido con el proceso de evolución democrática que hemos llevado. Pero llegó el PRD al poder después de una lucha tenaz, después de ese combate de los palmeros en el kilómetro 12 de la carretera de las que conducen al aeropuerto. Ahí murieron dando ejemplo de valor y dignidad a esos jóvenes. El coronel Camaño murió también. Cuántas cosas ocurrieron en el país por la acusación de comunista. El PRD llegó al poder. Antonio Guzmán fue juramentado el 16 de agosto de 1978. Pero juramentado después de haberle escamoteado, de haberle robado 4 senadores. El número visto así no tiene significado. 4 senadores que le robaron. No, hay que verlo con la profundidad de la mala intención con que se robaron esos 4 senadores. La mala intención era, o fue, que todos los que cometieron los crímenes quedaran en libertad, que todos los que se pasaron 12 años haciéndose millonarios por la corrupción de esos 12 años, realmente no fueran sancionados y que la corrupción siguiera como siguió. Antonio Guzmán no pudo llevar entonces a la cárcel a los corruptos porque el Senado estaba a favor de los reformistas, y cuando se puso a favor de los PRDistas ya no había tiempo. Se había maleado también el PRD. Antonio Guzmán termina dándose un tiro porque la corrupción realmente llegó cerca de él, casi a su despacho, cuando gente muy cercana incurrieron en actos de corrupción. Gente muy cercanas. Recuerdo, y tengo un testimonio, de que en el 1981 reuní evidencias de corrupción que había, se las llevé a Peña Gómez. Primero fue a Vicente Sánchez Baret, que era en ese momento ministro de Interior y Policía. Dijo que se le iba a entregar a Antonio Guzmán, no se le entregó, aparentemente.
porque la consiguieron. Peña Gómez, cuando la recibe, va donde Antonio Guzmán y se la lleva. Pero Antonio Guzmán, a quien no le llegaban esas informaciones de corrupción, dijo que él se había cogido con el que era director de aduana en ese entonces. Le dijo: Peña, tú te has cogido con ese muchachito. Peña Gómez me llama y me dice: Andrés, Fortunato, no hay nada que hacer porque el presidente no cree en las informaciones que le he llevado. Entonces, el caso que, por las informaciones que me iban a hacer un atentado, tuve conocimiento del atentado, se lo planteé a Peña Gómez, le digo que voy a renunciar y me dice que no mencione que era por corrupción porque el presidente no lo entendía y que buscara una excusa, como la que ustedes ven en pantalla que puse, pero tuve que renunciar para evitar que me mataran. Y tuve que reunirme con el coronel Montes Arache, que en ese momento estaba encargado de seguridad del Banco Central, y cogí para allá. Y él llamó a la persona que me iba a mí a hacer el atentado, porque me dieron el nombre y todo. Delante de mí le dijo: ten cuidado. Con Fortunatito, así era que él me decía: ten cuidado. Y el tipo negó. Lo cierto fue que no me hicieron el atentado y el tipo, por mandato de Dios, se mató en una avioneta, en una montaña, 3 meses o 4 después. Y el que era director de aduana fue preso en el mismo gobierno de Antonio Guzmán y luego en de Salvador Jorge Blanco, cuyo nombre voy a omitir. El que quiera que lo busque en los periódicos, pero lo voy a omitir, porque yo no sé si ese hombre hoy se ha reivindicado, no sé cómo vive, no sé el grado de ética moral que ha decidido vivir, y tiene que tener familia. Bueno, y lo señalo porque históricamente debo plantear que el caso ocurrió, pero no hay que hacerle daño a alguien que a lo mejor se ha reivindicado, no se sabe. Lo cierto del caso es que Antonio Guzmán termina dándose un tiro en la cabeza. Lo cierto del caso es que en los 8 años del PRD hubo intrigas internas, como intrigas hay en los partidos desde ese tiempo siempre, como intrigas se están dando todavía y aparentemente seguirán, porque el camino del método pacífico de coexistencia de los partidos, que debe ser la práctica de la democracia interna y la transparencia, no ha llegado. Pero Salvador Jorge Blanco, que atacaba mucho a Antonio Guzmán, terminó siendo prisionero por Joaquín Balaguer cuando ganan en 1986. Y los votos de Jacobo Magluta no se contaron para poder Magluta llegar al poder, porque hubiera ganado. Balaguer ganó por menos de 24,000 votos, si mal no recuerdo. Y hubieron más de 80,000 votos que no se contaron, que estaban observados, que fueron observados expresamente para que la cantidad de votos que Balaguer iba a recibir, la recibiera realmente sin que pudiera Jacobo ganar, porque no le contaron los votos observados. Entonces Balaguer llega al poder con la intención de que ni Jacobo, ni Peña Gómez, ni Juan Bosch llegaran al poder, porque los tres podían llevar a la oligarquía que le acompañó, tanto en los 12 años como en los 10 años, de 1986 a 1996, porque fue que le hizo fraude a Juan Bosch en el 90 y fraude a Peña Gómez, un fraude vulgar en el 94. Tanto así que la embajada americana interviene y sectores de poder, y Balaguer tiene que permitir que se le corten 2 años a su mandato. Pero ya Peña Gómez había tenido una enfermedad que lo iba a matar. Y los servicios de inteligencia lo sabían. Peña Gómez no obtemperó a gobernar 2 años como se le propuso
Y en el 96 hubo que hacer elecciones. Esas elecciones las pudo haber ganado Peña Gómez. Hubo una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, entonces, quien fue al poder, quienes llegaron a acuerdo fue el Reformista y el PLD, no el PRD y el PLD como solicitamos, como pedimos en el artículo que estamos mostrando en este video, donde entendíamos que la alianza del PRD y el PLD podía hacer que se reinstalara en el Palacio el gobierno ético y moral de Juan Bosch. Sin embargo, el PLD prefirió negociar con el Partido Reformista para llegar al poder. Y la oligarquía no fue castigada en el gobierno del PLD, al contrario, fue emulada por la pequeña burguesía que tomó el poder de 1996, 2004 al 2020. Y ahí surge un nuevo gobierno. Pero en esos 20 años, los militares que seguimos la lucha por el rescate de la memoria de Abril, logramos en un momento que se emitiera una ley en el Congreso que fue vetada por Leonel Fernández en sus 4 años y no la aceptó. El Congreso votó para que nos reintegraran. Leonel Fernández votó porque no. Después de él llegar al poder, seguimos trabajando, rescatando la memoria de Abril y haciendo énfasis en la corrupción. Porque la corrupción fue lo que motivó al impulso de esa revolución, como declarara Camaño el 24 de mayo, como hemos dicho muchas veces, de 1965, que la revolución se debió a la corrupción. Y seguimos esa línea y trabajamos y solicitamos que se nos reintegrara, y mediante una serie de argucias y pronunciamientos y lucha logramos los decretos 236-10 y 237-10 en el gobierno del doctor Leonel Fernández en su presidencia, así como el 155-12 para devolvernos 35 sueldos. Logramos eso. Como logramos celebrar el aniversario de la batalla del 19, el 40 aniversario de la batalla del 19 de diciembre de 1965, donde las tropas constitucionalistas volvieron a ganarle a las tropas que eran contrarias a la democracia, en el Hotel Matún. Y luego nosotros celebramos el Día del Perdón Constitucionalista, 23 de diciembre del 2010. Fuimos allanando el camino para que haya una reconciliación entre los grupos que tuvieron contradicciones armadas en el 1965. No nos apoyamos la inquina, en el dolor, en el egoísmo, en la avaricia, en el odio, no. Celebramos el Día del Perdón Constitucionalista el 23 de diciembre del 2010, que cumplía un año de fallecido quien fuera el primer fusil de la Revolución de Abril, el coronel Montes Arache. Y muchos no entendieran por qué el Día del Perdón Constitucionalista, por qué celebramos los 40 años del ataque al Matún. Pero es que antes ya, Elías Wessing y Wessing, que había sido a quien Don Enrique Cabral nombrara el 24 de abril de 1965 ministro de la Fuerza Armada, ese que puso los tanques en el puente Duarte, que le dio inicio a la guerra civil, que le hizo resistencia a la vuelta de Juan Bosch, participó en el Acuerdo de Santiago del lado del PRD
y había sido llevado a la televisión por Balaguer, acusado de conspirador impenitente, y luego fue llevado a partir de 1986 como ministro de Interior y Policía y luego ministro de la Fuerza Armada. Si Wessing se había reconciliado con el PRD y luego con el PE, con el Partido Reformista, ¿qué hacíamos nosotros, los constitucionalistas, sin expresar el perdón entonces a los demás, a los que eran clases y soldados que murieron, que pelearon, porque la cúpula estuvo de acuerdo con el golpe de Estado y después con la matanza que se le hizo a los constitucionalistas? Había que hacer el Día del Perdón y lo hicimos. Como estamos trabajando desde hace mucho, porque haya una democracia constitucional, por lo que nos opusimos a la reforma que quiso Danilo, que él quería reformar la Constitución para un tercer periodo. Entonces nosotros nos opusimos y nos hemos puesto a la ignorancia cívica, ética y moral que hay en el país, y estamos luchando por ella, y hemos encontrado un gobierno que, con todos los defectos que se pueden señalar como herencia del PRD y como herencia del PLD en el poder, una sociedad maleada, se den con actos de corrupción y hayan gente que no le estén apoyando a lo interno. Pero de ese gobierno que reformó la Constitución para ponerle fin legal al mesianismo y al caudillismo, luchar contra la corrupción y tener un Ministerio Público Independiente, hablaremos de la entrega que vamos a hacer el próximo jueves, para que se entienda claro cómo ha evolucionado el país desde 1965 a esta fecha, con 61 años sin golpe de Estado, en condiciones ya para trabajar definitivamente, porque haya una democracia constitucional. Eso lo vamos a demostrar que es posible en la próxima entrega. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto